Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Es una noche de gloria maravillosa. Hoy queremos comenzar dándole gracias al Señor por este fin de semana que pasó, porque Él ha estado allí, porque nos ha sustentado, porque nos sigue tomando de su mano y nos dice: no temas, yo te ayudo. No desmayes, yo soy tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. Con esta palabra, queridos, empezamos esta noche. Es una palabra de fe, una palabra del Señor directamente, donde Él nos dice: no temas. ¿Por qué? Porque el temor pone lazo. El temor nos agobia, el temor nos inhabilita, nos paraliza. Hay mucha gente que he escuchado que han sentido o han venido una persona a hacerles daño, a atracarlos y se paralizan porque el enemigo sabe que el temor pone lazo. Hay otras personas que han tenido miedo incluso a salir a la calle. Ahora con todas estas inseguridades que hay, con todo lo que se está presentando en este tiempo en nuestra ciudad, y creo que en todas partes del mundo se está presentando este flagelo donde estamos siendo amedrentados, donde estamos siendo hostigados por el enemigo. ¿Con qué? Con un espíritu de temor, de miedo. Queridos, es tiempo. En uno de los en vivos anteriores expliqué que el Señor me había enseñado que los dones del Espíritu también son armas de guerra. Entonces, queridos, vamos a usar los dones del Espíritu. Los dones de poder, porque todos son poderosos. Dones de sanidades. Todos los dones que el Señor ha permitido que estén en nosotros, esos dones hacen que tengamos poder. Poder. Porque la palabra lo dijo la palabra nos enseña en Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando vino el Espíritu Santo, que todos estaban unánimes juntos, el Señor les dijo que allí, en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo, era que iban a recibir poder. Poder. Y nosotros como creyentes le hemos tenido temor, no solo a ejercitar los dones, sino a ponerlos en funcionamiento en el pueblo del Señor. Quiero contarte que nos hace falta más a la iglesia fungir o estar en los dones espirituales. Nos hace falta, porque cuando nosotros ponemos en función los dones del Espíritu, créeme que el enemigo va a tener que huir muchos kilómetros fuera de nosotros. No nos podrá tocar. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo estaba actuando cuando Él vino sobre la faz de la tierra, actuando con el obrar milagros y los dones de sanidades, que es el obrar milagros, el don de fe y las sanidades que vinieron a la vida de todos.
de esa multitud. ¿Por qué? Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí como hombre en la tierra, Él no confiaba en otro hombre, confiaba en el Padre, confiaba en el Espíritu Santo. En segundo lugar, Él usaba lo que el Señor le entregó, usaba sus dones, los dones que el Espíritu Santo colocó en él como hombre. Y también se paraba firme para reprender las obras de las tinieblas, para quitar, desarraigar, tumbar toda obra de las tinieblas. Tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo es el que se mueve ahora sobre esta faz de esta tierra. El Espíritu Santo es el que está en esta tierra. Porque el Señor nos dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no viene el Consolador. Primera cosa, el Consolador, el Espíritu Santo como Consolador. Y yo sé que lo viví, lo experimenté en este tiempo, lo he experimentado como el que me da la fuerza, como el que me consolaba y me ha consolado en tiempos difíciles, como el que me instruye, el que me enseña. He experimentado esas facetas del Espíritu Santo en mi vida. Pero hasta hace poco tiempo entendí muchas cosas con respecto a los dones del Espíritu. Quiero decirte, yo me senté en un seminario, estudié todo eso. Hice 3 años de seminario. Pero que se enseñó de una manera como se enseña a la mente, pero cuando tú ya entras a estudiar con el Espíritu Santo, ya decirle esto porque es así, esto qué es lo que tú dices, cómo dices esto, Señor, y Él te empieza a enseñar qué es lo que ha pasado en este tiempo conmigo. Y fue cuando Él me dijo, directamente el Señor, que los dones eran armas de guerra. No sabes cómo me he gozado con eso. ¿Por qué? Porque encontré cómo combatir más profundamente las fuerzas del enemigo, cómo desarraigar, cómo quitar, cómo destruir todas las artimañas que Él tiene y trae a nuestras vidas. Y me estoy parando en esto, mucho en el don de fe. Cuando Jesús dijo que le habló a la higuera y la higuera se secó, Él le habló por su palabra. Tú y yo también le podemos decir a esa situación, le hablo a esa situación y se seca. Le hablo a esa enfermedad y se va. Porque esta noche estudiando también he estado estudiando con respecto a muchas enfermedades o las enfermedades. Y por qué el Señor usaba el don de milagros tremendamente y profundamente. Primero porque Él sabía que el enemigo había trabajado la mente de todos los seres humanos para enfermarnos. Y el Señor tenía compasión, tiene compasión. Pero estamos hablando de cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la faz de la tierra. Él tenía compasión de cada persona que se le acercaba enferma. ¿Por qué? Porque el enemigo había trabajado su psiquis para enfermarlo.
A los endemoniados, el enemigo le trabajó su mente para sujetarlos, para encadenarlos, para no dejarlos libres. Y el Señor vino a libertar al cautivo, ¿cierto? ¿Para qué nosotros tenemos que entrenarnos en usar estos dones espirituales? El Señor lo dejó muy claro, que lo mismo que Él hacía, nosotros lo haríamos mucho más grande, mucho más poderosamente. ¿Sabes por qué? Porque ya no era uno solo, ya éramos un ejército en gran manera poderoso, usando las armas de nuestra milicia. Mira lo que también dice esta palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Los dones, como armas espirituales, son poderosos en Dios y destruye toda fortaleza. ¿Qué fortaleza tenemos que destruir? Primero, la fortaleza mental de nosotros mismos. Batallar con que todo es posible. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Todo. ¿Acaso la palabra ahí nos dice, no, solamente van a poder un poquito? Él dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. A pararnos para ayudar a otros con los dones de milagros, con los dones de sanidades, porque es lo que el Señor nos enseñó para poder libertar a tanta gente oprimida por el enemigo. Es oprimida por el enemigo. Yo le estoy pidiendo al Señor que sea yo un instrumento para poder ejercer los dones, para poner en funcionamiento lo que Él me ha entregado, para que mucha gente pueda recibir lo que Él nos entregó. Los dones de milagros. Habían muchos milagros y vemos la multitud de esos milagros hechos por Jesús. Los hacía por medio de su palabra. Cuando imponía las manos sobre los enfermos, cuando la gente lo tocaba, cuando Él multiplicó lo que había en ese momento. El niño que tenía los panes y los peces. Y allí el Señor hizo un milagro creativo. Empezó el Señor con este milagro a sustentar a muchas personas, a mostrarles en el área física, de que en este don de milagros, multiplicando panes y peces, que así como Él lo hizo en ese momento, también en nuestras vidas, en nuestras casas, Él iba a hacerlo cada vez que lo necesitáramos. Acordémonos del aceite de la viuda y de la harina. El profeta le dijo que la harina no escasearía, ni el aceite tampoco, durante todo ese tiempo de sequía, donde no había nada para nadie. Porque en tiempos de sequía, queridos, pues todo se muere. Se mueren las cosechas. Por eso se llama sequía. Pero el Señor a esta mujer, a través de la palabra que el profeta le trajo, le mostró que iba a sustentarla todo el tiempo que durara eso, esa situación. A mí me envió esta palabra hace unos días.
y que no escasearía ni el aceite ni la harina. Y yo entendí que no iba a faltar nada aquí en mi casa. Y empecé a descansar en esa palabra, a descansar, a creer esa palabra. A creer que verdaderamente Él va a traer todo lo que aquí se necesita, mostrándonos que Él es soberano, que cuando nosotros tenemos una necesidad, Él actúa inmediatamente y que Él es poderoso para recrear todo, para volverlo a hacer. Él puede hacer producir, brotar de la tierra lo que se necesita, los dineros, las sanidades. Él puede hacer brotar. Dice, por su palabra, por su palabra. Pero tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos en su palabra, creer en su palabra. Así, con los ojos cerrados, creer y no dejarnos mover de ahí en ningún momento. En estos dones es importante el don de fe, porque el don de fe es creativo. El don de fe cree porque cree que es así. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una convicción tan profunda en uno que no importa que no esté viendo en ese momento nada, pero está creyendo. Como dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó que iba a tener un hijo, del cual vendrían naciones. Y vinieron naciones, queridos. Ay, no importando que ellos eran ya de edad muy madura. Que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres como era la menstruación. Y creyó. Él creyó. Y le fue contado por justicia. Otro que creyó, Moisés. Sí, ya tenía más o menos unos 80 años cuando el Señor lo mandó a libertar a su pueblo de Egipto. Y no dice, un hombre de esa edad tendría la fuerza necesaria para sacar a todo un pueblo de una esclavitud. Él creyó a Dios. Cuando dijo que iba en el nombre del yo soy para sacar a todo ese pueblo de esa esclavitud. Iba en el nombre. Y en la antigüedad, en todo lo que nos habla el Antiguo Testamento, Dios siempre levantó un hombre que le creyera, uno solo. Y en los diferentes avivamientos que han habido en la faz de la tierra, 1800, 1700, todos esos avivamientos de ahí para acá, siempre el Señor se ha provisto de una persona que le crea. Siempre. Que le crea, simplemente Él quiere que le crea, no es más. Entonces el don de fe debemos ejercitarlo para creer que lo que
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ti y para mí. Y tener la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Y tener la convicción, la plena convicción de lo que no se ve. Convicción. Estando mi esposo en el hospital, el Señor me dijo, no vas a llorar. Y créame, claro, era fuerte y yo tenía ese sentimiento, el nudo en la garganta, todo eso, por todos los dictámenes y por verlo allí postrado. Pero el Señor me dijo, no vas a llorar. Tuve que amarrar mi corazón y negarme a eso. Y entendí que cuando nosotros lloramos, nos deprimimos y el enemigo toma control de eso. Porque esos son los pensamientos negativos que el enemigo trae para nuestra vida, para destruirnos. Y entendí que cuando yo no lloré, a pesar de que, no voy a decir que se me salieron unas lágrimas, pero inmediatamente me secaba y dije, no voy a llorar. Tú me dijiste que no llorara. Entendí que eso atraía aflicción y dolor al corazón humano. Y era como si ya te estuvieras, fue lo que me hizo mirar el Señor a mí, como si yo me diera por derrotada y como si ya todo estuviera acabado. Cuando Él te dice, no llores, no lloras, porque tú no estás derrotado ni acabado. Al contrario, la fe está en acción en esos momentos. La fe se está levantando en esos momentos, creyendo lo que no se ve. Y yo creí para vida, no para muerte. Yo no creí para muerte, creí para vida. Entonces, ¿qué hice en esos momentos cuando estaba a solas, cuando no estaba con mi esposo? Preguntaba al Señor, estudiaba la palabra a través de este teléfono. Menos mal tengo mi Biblia, la Biblia aquí incluida, y en cualquier parte puedo leerla. Y en ese tiempo, en ese momento, y cuando tuve que asirme, eso es como cuando un niño coge la mano de su papá y lo mira y sabe que está ahí. Eso hice yo. Cogí la mano de mi Padre Dios y lo miré y sabía que estaba ahí. Eso trajo en mí una confianza, una certeza. Ese es el don de fe, para creer al milagro que estábamos necesitando, para creer en la sanidad. Ahora los médicos han dicho que él quedó con el 50% del corazón funcionando, pero quiero decirte, no he recibido eso, porque yo le dije al Señor, sopla sobre esas venas. Espíritu Santo, sopla tu ruaj, sopla, y que se destape todo eso. Y dale la oportunidad de vivir un tiempo más con nosotros. ¿Para qué? Para nosotros verlo, para estar con Él, sí, esa es una parte importante. Pero para mí, lo más importante, que Él quede con vida y que estos años que esté con nosotros lo invierta en conocer al Señor. Para eso fue que yo pedí que lo conozca.
que lo ame, que se encuentre con Él, que tenga una amistad con el Dios de toda la creación. Para eso pedí yo que Él siguiera sobre la faz de la tierra. También tenemos que tener en mente que cuando tenemos a alguien en nuestra casa con alguna enfermedad difícil, debemos saber por qué necesitamos o por qué queremos que esa persona siga viviendo. Y que el Señor aún no se la lleve, pero que siga viviendo con calidad de vida, no postrada. Porque eso también yo pedí, no lo quiero postrado, lo quiero con calidad de vida. Don de fe, milagros y sanidades. Esos son los dones de poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder. Saber ejercitarnos y aplicar los dones en los momentos específicos y especiales. El día de hoy, queridos, verdaderamente el Señor nos muestra que debemos desalojar todo lo que el enemigo colocó en nuestra mente y llenarnos de la palabra. ¿Sabes dónde está el problema para que nosotros nos sintamos derrotados, que no podemos, que estemos afligidos? Es porque no estudiamos las Escrituras. Y el Señor nos dio el mandato: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí hay vida eterna. Y sí hay vida eterna. No solo la vida para salvar nuestra alma, no, vida eterna, calidad de vida. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles para el Señor. Y hoy en el estudio que estaba escuchando y haciendo con el maestro que estaba hablando, él decía que el Señor no nos hizo para todo este sufrimiento. No, el Señor nos creó para vivir bien, con calidad. Que a pesar de que pasen cosas en el mundo, porque todo eso es necesario que acontezca, la iglesia va a estar bien. La iglesia, que somos tú y yo, estaremos bien. Si nos aferramos de su mano, si creemos con todo nuestro ser, si nos llenamos de su palabra y despojamos de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo pensamiento inicuo, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que tenga un pensamiento de derrota, vamos a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Que tenga un pensamiento de miedo, vamos a llevarlo a la obediencia de Cristo. Que tengo pánico, llevemos a la obediencia de Cristo. Que no tengo confianza, vamos a llevar eso a la obediencia de Cristo. Que no hay dineros para una cosa o la otra, llevemos ese pensamiento a la obediencia de Cristo, porque el Señor dijo: mío es el oro y mía es la plata. Y si es de Él, ¿no se la da a quien Él quiere, y más a sus hijos? Mío es el oro y mío es la plata. Él es el dueño de todo. Si sustentó a esa mujer, a esa viuda, ¿por qué no nos va a sustentar a nosotros en este tiempo? Si multiplicó los panes y los peces, ¿por qué no va a multiplicar lo que tenemos en nuestra nevera, en nuestra alacena? Todo eso se multiplica.
Eso también es para hoy. No solamente fue para ayer, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te dejo para que leas sobre los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. El Señor Jesucristo, estando sobre la faz de la tierra, se movió en todo esto. En todo esto. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas, fe, el hacer milagros, sanidades, ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, los dones, todos. El Señor Jesucristo los ejercitó estando aquí en la faz de la tierra, enseñándonos a nosotros que si Él lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora por esta enseñanza. Ante todo, Señor, porque tú con los dones nos muestras que tenemos el poder en nuestras manos para ejercitar estos dones que tú nos regalaste por tu Santo Espíritu, y para que cada uno de nosotros podamos ejercer con poder lo que tú nos has regalado. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, porque realmente aquí hay la palabra eterna. Está la vida eterna. No solamente la vida que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario, la vida eterna, sino la vida en plenitud mientras estamos en la faz de la tierra. Tú compraste para nosotros todo, Señor. Con la multiplicación de los peces y de los panes, tú nos enseñaste que así multiplicarías nuestras alacenas. Gracias, Señor. Multiplicarías todo lo que tenemos. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos en esta noche porque solamente tú eres digno, no hay otro, solo tú. Y en esta hora te pido, Padre, que avives el don que tú has colocado en cada persona que puede estar viendo este en vivo o que lo verá en los días siguientes. Aviva, Señor, estos dones. Aviva el fuego. Que cada uno ejercite lo que tú ya le regalaste. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Eres el más hermoso, el más maravilloso. Hoy te bendigo, te alabo y te exalto, Dios, como el soberano Rey de toda la tierra, porque no hay otro sino tú. Y Señor, yo te pido que bendigas y guardes a cada persona, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas de cada uno misericordia.
y que la paz, el shalom tuyo esté sobre cada casa. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que traigas una bendición apretada, remecida y rebosante en cada casa, en cada familia. Muchas gracias. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Ha sido un gusto para mí poder transmitir esta noche lo que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo. Si tú crees que este video le va a ayudar a otra persona, compártelo. Compártelo y vas a estar bendiciendo otras vidas. Muchas bendiciones, queridos, y estaremos con el favor del Señor conectados mañana nuevamente. Dios te bendiga.